Jóvenes, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien junto con sus familias. Estamos nuevamente en una clase de historia y en esta ocasión trabajaremos la economía del salitre en nuestro país. La clase anterior, en nuestra clase por Zoom, trabajamos la Guerra del Pacífico, las principales causas de la guerra, los tratados, el del año 1866, el del año 1874, 1873, las diferentes características de la guerra y sus respectivas consecuencias y los beneficios y las ganancias que tuvo Chile después de este conflicto bélico. También abordamos diferentes visiones sobre este proceso. El objetivo de la clase hoy día es el siguiente: comprender el impacto económico, social y político del auge salitrero en Chile. ¿Por qué fue importante el salitre? ¿En qué benefició a Chile? ¿Cómo ayudó a la actividad productiva? A la sociedad, al mundo político, al mundo económico, entre otros aspectos. Como saben, y trabajamos en la clase anterior, la Guerra del Pacífico fue muy importante para nuestro país porque se anexan dos territorios, Antofagasta y Tarapacá, y también una materia prima muy importante que era el salitre, y abordamos su importancia en el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Quiero que analicen este recurso para comenzar la clase y nos da a conocer un afiche sobre el salitre y quiero que respondan la pregunta que está a continuación. ¿Qué entiendes por prosperidad según el recurso? ¿A qué hace alusión la prosperidad? Sabemos la importancia de la Guerra del Pacífico para nuestro país, sus causas, características y consecuencias, lo que ganó Chile en territorio y también el control de una materia prima muy importante en el siglo XIX que fue el salitre. Nuestra economía nacional está conectada dependiendo de ciclos económicos con las ideas del capitalismo y también depende del contexto internacional. Por ejemplo, en el siglo XIX estuvo el ciclo del trigo, se acaba y después comienza el ciclo del salitre por la demanda internacional. En el caso de nuestro país, el ciclo del salitre tuvo dos instancias bien marcadas. La primera, una instancia de auge con el salitre a finales del siglo XIX y una instancia de crisis del salitre cuando ya la demanda internacional baja de esta materia prima, principalmente por la depresión del año 1929 en Estados Unidos, que provoca una crisis económica internacional. Entonces, el ciclo salitrero de nuestro país principalmente comienza en el año 1870, abordamos las causas de la Guerra del Pacífico, pero tiene un boom importante después de la Guerra del Pacífico y termina aproximadamente en la década de 1930, para que no lo olviden. Este ciclo está ligado con las ideas del capitalismo, donde el Estado tiene poca intervención en el control de la materia prima. El Estado solamente regula la actividad privada. Por eso es que es tan característico en esta época que gran parte de las empresas salitreras sean de manos de privados y no del Estado. ¿Por qué era importante el salitre en esta época? Ya coloqué usos. Porque el salitre era utilizado para ser fertilizante, ser ocupado en la agricultura. Imagínense en estas grandes potencias industriales que necesitaban esto para la agricultura y también era utilizado como un derivado de la pólvora. Tengan esas dos cosas en mente, fertilizante y usado también para la pólvora. Características del ciclo salitrero. Principalmente esta explotación de esta materia prima fue en el norte de nuestro país, en Antofagasta y Tarapacá, territorios que se habían anexado a la soberanía chilena después de la Guerra del Pacífico. Esta zona era rica en actividad minera y era rica en materias primas. Pensemos en el salitre. Lo segundo, para explotar esto, principalmente se crean diferentes oficinas salitreras. Y se preguntarán, ¿qué es una oficina salitrera? Es un asentamiento humano, ¿ya? Donde hay una actividad productiva, comercial y también habitacional. La gente vivía ahí para explotar esta materia prima, ¿ya? Esto fue muy característico en nuestro país, la creación de oficinas salitreras, principalmente
las oficinas salitreras eran privadas. El Estado tenía poca intervención en estas oficinas salitreras porque recuerden esto, los privados tenían un rol muy importante en el tema del salitre, no lo olviden. Otro punto importante que quiero que tengan en mente y que lo vamos a analizar en la siguiente diapositiva es el tema de la pulpería. Ya en un pequeño video vamos a ver la importancia de la pulpería. Tercero, mantención y profundización del modelo de desarrollo hacia afuera. Chile estaba orientado y conectado a estas ideas del capitalismo, a este tema de la exportación principalmente y también la importación de productos y por ende Chile se caracterizaba en ser un exportador de materias primas en el siglo XIX e incluso en la actualidad. Pensemos en el cobre. Y también Chile en este proceso histórico se caracterizaba por ser una economía monoexportadora que principalmente sustentaba el desarrollo del país en exportar una materia prima, en este caso sería el salitre. Acá les dejo una imagen de una oficina salitrera que fue una instancia pero muy recurrente en Chile a finales del siglo XIX y hasta el año 1930. Acá vamos a observar un video sobre la pulpería y su importancia en la oficina salitrera. Recuerden, una oficina salitrera es un asentamiento humano donde hay actividad productiva, comercial y también viven las personas en la oficina salitrera para explotar este recurso que sería el salitre. Vamos a la pulpería. ¿Qué es la pulpería? Interesante, ¿eh? La pulpería es donde se cambiaban las fichas por comida. ¿Por qué? Porque la mayor parte del salario de las personas que trabajaban en la industria del salitre se les pagaba no con plata, se les pagaba con fichas. Con las fichas ellos cambiaban, por ejemplo, una ficha, una marraqueta, una ficha, dos tomates. Y así iban llenando la canasta familiar. Lo que acá había era una suerte de lugar donde el trabajador trabajaba, por supuesto, donde vivía con su familia, con su esposa, con su hijo. Y en este mismo lugar la empresa le brindaba el alimento, la salud, la educación. La empresa privada principalmente, recuerden eso. Entonces ellos no tenían que salir porque recordemos que esto es el desierto de Atacama. Hoy ya no pasa eso, porque es como estar con el dedo atrapado, ¿no es cierto? Dentro del mismo sistema, porque esto es una empresa privada. Esta es la pulpería. Uno llegaba acá y llega con sus fichas y se las pasa. Y le dice, ahí hay una tabla. Entonces le dice, ok, con esta ficha puedes sacar 2 marraquetas y 1 kilo de carne. ¿Cuál habrá sido la principal problemática del sistema de fichas para los trabajadores de este mundo salitrero? Este ciclo salitrero, como sabemos, está conectado a los ciclos económicos del capitalismo y por ende la participación privada, los capitales extranjeros son muy importantes en este proceso histórico. En el caso del salitre fue algo pero muy importante en la participación de capitales privados para poder crear estas grandes oficinas salitreras para explotar esta materia prima y claro ejemplo es el aumento de la inversión extranjera. Una vez que nuestro país controla el salitre, lentamente empiezan a llegar diferentes personas con capitales para invertirlo en esta materia prima que era tan importante en el siglo XIX. Uno de ellos, y el más importante, es John Thomas North, ¿ya? Era una persona inglesa que era considerado el rey del salitre porque controlaba muchas salitreras en la zona norte de nuestro país. John Thomas North fue tan importante que colocó incluso en jaque la economía de nuestro país y el sistema político de nuestro país con la presidencia de José Manuel Balmaceda y la guerra civil del año 1891 que vamos a abordar en futuras clases. Lo segundo es la reactivación de otras áreas de la economía nacional. Como nuestro país empieza a ganar recursos con el salitre, empieza a inyectar diferentes capitales en otras actividades económicas, como en la agricultura principalmente, ¿ya? Porque si se empiezan a crear estas grandes oficinas salitreras, se necesita una mayor cantidad de recursos para poder satisfacer la demanda de la zona norte.
Por eso que es muy importante este crecimiento agrícola en la zona centro y en la zona sur. Por eso que era importante la ocupación de la Araucanía, recuérdenlo, para poder mantener a la zona norte de nuestro país. Otro proceso también significativo y característico del ciclo salitrero y que ha pasado en nuestro país repetidas veces es el proceso de migración, ¿cierto? Principalmente esta migración campo-ciudad. Las personas migraban del campo, de la zona centro, de la zona sur, a estas grandes oficinas salitreras buscando una mejor calidad de vida y porque el salitre era la fuente de riqueza de nuestro país. Les dejo el siguiente recurso, 26, que nos da a conocer un gráfico de torta en torno a la inversión extranjera en nuestro país en las oficinas salitreras en el año 1925. Quiero que tengan en mente lo siguiente, la importancia de la inversión extranjera en el salitre. Quiero que analicen eso y que respondan la pregunta que está a continuación. ¿Cuál es la principal tendencia que se desprende del recurso 26? ¿Qué nos quiere dar a conocer? ¿Quién controla las oficinas salitreras? ¿Por qué? ¿Qué pasa con los chilenos? Tenemos en consideración entonces que el ciclo del salitre también estaba condicionado por el contexto internacional porque dependemos de lo que está pasando en estas grandes potencias industrializadas. Entonces, contexto internacional. En Europa, principalmente en el siglo XIX y comienzos del siglo XX, estaba esta idea del progreso indefinido, ¿ya? Que Europa estaba avanzando de una forma muy significativa en diferentes avances científicos, tecnológicos, económicos, industriales, etc. También había un desarrollo industrial significativo por este proceso de revoluciones industriales y por ende estas grandes industrias necesitaban una mayor cantidad de materias primas para poder satisfacer la demanda alimenticia de estas grandes ciudades que iban creciendo con este desarrollo industrial. Y tercero, en la década de entre 1900 y 1914, en el mundo se vivió un proceso que se llamaba paz armada, ¿ya? Cuando estas grandes potencias europeas se estaban preparando para un conflicto bélico antes de la Primera Guerra Mundial y por ende necesitaban una mayor cantidad de recursos para la agricultura y también para el tema de armamentos. Pensemos en el salitre como derivado para usarlo en la pólvora, ¿ya? Tengamos eso en consideración. Entonces, Chile depende de lo que pasa en el extranjero, ¿ya? Nuestra economía basada en materia prima depende de los vaivenes internacionales. Quiero que analicemos la siguiente tabla que nos da a conocer esta participación porcentual de las grandes potencias en la producción industrial mundial desde el año 1890 hasta el año 1900 aproximadamente. Y está el Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Francia e Italia, grandes potencias en este proceso del siglo XIX en Europa. Quiero que analicen la tabla y que respondan la pregunta que está a continuación. Identifica qué potencia experimentó un mayor crecimiento industrial entre el año 1890 y hasta el año 1900. ¿Por qué? ¿Qué lo explica? ¿Cómo ayudó Chile a esto? Acá tenemos una tabla que nos da a conocer la exportación de salitre de nuestro país desde el año 1830 hasta el año 1929 aproximadamente y tengamos en consideración el impacto del auge salitrero del salitre a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Una vez que observen la tabla, analicen las cifras, responden las dos preguntas que están a continuación. Primero, identifican en la tabla los años que duró la Guerra del Pacífico y también podrían buscar los años que duró la Primera Guerra Mundial. Recordemos el contexto internacional y la importancia de la exportación del salitre chileno en este conflicto bélico. ¿Por qué crees que la producción del salitre aumentó durante este periodo si era un momento de enfrentamiento bélico? ¿Por qué durante la Guerra del Pacífico o la Primera Guerra Mundial se necesitaba más salitre? Segundo, ¿cómo se comporta la producción salitrera durante los años posteriores a la Guerra del Pacífico? ¿Por qué crees que sucedió esto? ¿Aumentó? ¿Disminuyó? Según la tabla. Este ciclo salitrero fue muy importante en nuestro país y tuvo un impacto significativo en el Estado chileno y en la sociedad. Lo primero en el ámbito económico, Chile estaba ligado, conectado a esta economía capitalista donde el Estado regula la participación del privado y lo más importante es la propiedad privada y la inversión extranjera. Tengamos eso en mente.
Por eso que el Estado ganaba por los impuestos de la explotación y exportación del salitre. El Estado de Chile no controlaba el mineral, lo controlaban en gran medida los privados, ¿ya? Punto 2. Las arcas fiscales de nuestro país aumentan de forma significativa por el salitre. O sea que el dinero que tenía el Estado era más importante en comparación con años anteriores porque había crecido la economía nacional, ¿ya? Y las arcas del Estado. Y por ende, si el Estado tiene más dinero, empieza a inyectarlo y gastarlo dentro de nuestro país, y eso se grafica en el punto número 2 de la diapositiva, en la construcción de obras públicas. El Estado empieza a inyectar en alcantarillado, en acceso a agua potable, en vivienda, en servicios públicos, y algo muy significativo en la construcción de diferentes líneas férreas que eran importantes para conectar a nuestro país por vía terrestre, para transportar personas y también para transportar mercancías, productos. Punto 3. Este auge salitrero también ayudó al comercio y al intercambio comercial. Por eso que los puertos fueron un punto significativo para esta exportación e importación de productos. Recuerden, Chile exportaba materias primas, pero importaba manufacturas, productos elaborados. Principalmente el puerto de Valparaíso fue una instancia de intercambio comercial significativa a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. También otro punto significativo es que empiezan a crearse las diferentes instituciones financieras en esta idea de capitalismo y surgen bancos por esta bonanza, por este auge del salitre. De acá les dejo dos, el Banco de Chile y el Banco de Valparaíso. Y por último, empiezan a crecer los diferentes sectores productivos por estas arcas fiscales que tenía el Estado y que empezó a dinamizar la economía, o sea, empezó a ayudar a otros sectores productivos y económicos, principalmente la agricultura y la ganadería, que ya lo comentamos que era importante para mantener a la zona norte de nuestro país a esta actividad minera, y también a la manufactura, ¿ya? Lo podemos ejemplificar con la creación de la Sociedad de Fomento Fabril, la SOFOFA, que estaba orientada a lograr el desarrollo del sector industrial de nuestro país. Acá, en el documento número 9, les dejo el gasto público por función en nuestro país desde el año 1865 hasta el año 1910 principalmente. Quiero que analicen y que vean si el gasto público disminuyó o aumentó en este proceso histórico y que respondan las dos preguntas que están a continuación. Número 1. Describe la tendencia que tuvieron los gastos fiscales entre el año 1865 y 1910. ¿Aumento o disminución? Número 2. Identifica cuál fue el área que concentró mayores recursos durante este periodo. ¿A qué objetivo crees que respondió este gasto? Recuerden, acá el Estado gastó en estas áreas: administración, defensa, educación, social, financiera. En el recurso 34 podemos observar la importancia también de las obras públicas en nuestro país y cómo en la presidencia de José Manuel Balmaceda, un presidente de corte liberal, se empieza a inyectar en obras públicas por esta riqueza del salitre, ¿ya? Quiero que observen el recurso 34 detenidamente y que respondan la pregunta que está a continuación. ¿Por qué motivos el Estado chileno habrá decidido invertir la riqueza del salitre en obras públicas? ¿Por qué era importante para el Estado inyectar recursos en alcantarillado, en la construcción de diferentes líneas férreas, en el transporte de nuestro país? ¿Qué lo sustenta esto? Otros impactos del auge salitrero. En el ámbito social surge una nueva clase social que se llamaba el proletariado, que principalmente estaba compuesto por trabajadores y obreros de la industria del salitre que fueron la mano de obra de este proceso. Estas personas fueron víctimas de un concepto que se llama cuestión social, que son problemáticas de hacinamiento, de higiene, de vivienda, de salud, educación, entre otras, que afectaron a la mano de obra del proceso salitrero.
Otro punto muy importante es que empiezan a surgir diferentes corrientes ideológicas que critican el auge salitrero, que principalmente son ideas de izquierda como es el comunismo y el socialismo, que empiezan a criticar estas problemáticas que afectan a estos grupos populares, principalmente a los trabajadores y obreros, este proletariado. Otro punto también muy relevante es tener la comparación de ambas vidas en el Chile del siglo XIX, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. En un ámbito en el norte estaba la vida salitrera principalmente orientada a la industria del salitre, oficinas salitreras y lo que hemos conversado en la clase de hoy día. Y lo segundo es la vida de la hacienda. Recuerden que Chile, en gran medida en la zona centro y sur, estaba la hacienda, el peón, el inquilino, el dueño de la tierra, el hacendado y esta dinámica de trabajo. Otro punto también muy relevante en el ámbito social es el tema de la educación. La educación aumentó la cobertura, aumentó el número de establecimientos, el número de docentes, el número de alumnos. El recurso 36 nos da a conocer cómo el Estado inyecta recursos en educación y cómo en este proceso salitrero la educación fue muy importante para nuestro país. Yo les dejo la siguiente pregunta en torno a la fuente. ¿Por qué el Estado inyectó una cantidad de recursos considerables en la educación? ¿En qué ayuda la educación a nuestro país en este proceso histórico? Otro ámbito también muy importante de los impactos del auge salitrero es en el ámbito político. Principalmente Chile tenía una estabilidad económica importante y también una estabilidad política fundamental. Ya los gobiernos liberales habían terminado y habían surgido los gobiernos parlamentarios en el año 1891, donde el poder legislativo, o sea el Congreso, tenía mayores atribuciones que el poder ejecutivo, o sea el presidente de la República. Y por último tenemos un impacto más demográfico, principalmente por este proceso de migración. Recordemos esta migración campo-ciudad, principalmente de la zona centro, sur y al norte, para buscar mejores oportunidades de vida en este mundo del salir que era tan beneficioso para nuestro país. Esta migración tuvo dos puntos muy importantes. Primero, profundizó este proceso de urbanización en la creación de grandes ciudades salitreras y también aumentó la población de forma considerable en nuestro país. Como sabemos entonces, existía una realidad totalmente diferente en la pampa salitrera, principalmente en estos trabajadores de la industria del salitre y en estos inquilinos y peón que trabajaban en la hacienda de la zona central y de la zona sur, principalmente en nuestro país. Quiero que analicen el siguiente recurso que nos da a conocer las habitaciones obreras y también nos da a conocer estas problemáticas de la cuestión social que afectaban a los grupos que estaban surgiendo, como el proletariado. Quiero que lo lean y que respondan las dos preguntas a continuación. ¿Cuáles eran las condiciones de vida de los obreros de la pampa salitrera según el recurso? Pregunta 2. ¿Por qué las habitaciones obreras estaban tan mal acondicionadas? ¿Quién era el encargado de preocuparse de los obreros en las oficinas salitreras? ¿El mundo privado? ¿El mundo estatal? Acá les dejo una perspectiva histórica del proceso del auge salitrero en nuestro país y habla de la importancia de la industria salitrera en la economía chilena a inicios del siglo XX. Quiero que analicen esta perspectiva en torno a este proceso y que respondan las dos preguntas que están a continuación. ¿Qué rol cumplió el Estado chileno en la industria del salitre? ¿Fue importante o no? ¿O fue más importante el mundo privado? Segundo, ¿qué piensas sobre la forma en que el Estado obtuvo ganancias a partir del salitre? ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? ¿Por qué? Acá tenemos otra perspectiva histórica de este proceso del auge salitrero de Simón Collier. Quiero que analicen qué piensa el autor en torno a este proceso y que respondan las dos preguntas que están a continuación y que también puedan compararlo con la diapositiva anterior. Primero, justifica si estás o no de acuerdo con la aseveración del autor en el recurso que el salitre fue un regalo caído del cielo para la economía chilena. Tengan en consideración el contexto en que se escribe esto y la importancia del salitre. Segundo, explica por qué el Estado chileno no se interesó en la nacionalización del salitre.
Actividad de la clase. Pregunta número 1. Identifica y explica los beneficios que reportó la expansión salitrera para el Estado chileno. Pregunta número 2. ¿Contribuyeron estas inversiones a hacer de Chile un país moderno, industrializado? Todo relacionado con el auge del salitre, no lo olviden. Pregunta 3. ¿Qué aciertos y desaciertos creen que tuvieron en términos sociales las políticas públicas impulsadas por los gobiernos de la época aprovechando la riqueza del salitre? Lo positivo y lo negativo. Reflexionen, analícenlo. Entonces, la clase de hoy día fue lo siguiente: abordamos el ciclo salitrero de nuestro país de finales del siglo XIX y hasta 1930 principalmente. Trabajamos sus características, la importancia del salitre, Chile cómo está conectado a esta economía capitalista, el contexto internacional que también afecta el tema del capitalismo, el impacto del salitre en el ámbito económico, político, social principalmente, y por último también trabajamos diferentes perspectivas en torno a este proceso salitrero que fue muy importante en la economía nacional. Esta fue la clase de hoy día. Cualquier duda, consulta me la hacen saber. Saludos para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase de historia. Adiós.